¿Pueden ver? Sí, Muy bien. Entonces vamos a hablar de cardiomiopatías. ¿A qué nos referimos con cardiomiopatías? Es un grupo bastante heterogéneo de enfermedades que, como su nombre lo indica, afectan principalmente al músculo cardíaco, ¿no? El miocardio. Pero esta afectación, problema que ataca al músculo cardíaco, no es resultado de problemas de sobrecarga, ni de volumen, ni de presión. En otras palabras, no es resultado de enfermedades valvulares, como estenosis. ¿No? Una estenosis aórtica produce hipertrofia ventricular. Ya. Ahí no estamos hablando de una cardiopatía hipertrófica, porque esa hipertrofia ventricular está relacionado a una poscardia incrementada, y la hipertrofia es un mecanismo compensatorio. Si uno es hipertenso severo por largo tiempo, ya sabemos, va a haber hipertrofia ventricular, ¿no? Y eso no es cardiopatía hipertrófica, que quede claro. Es una cardiopatía hipertensiva hipertrófica, pero es cardiopatía hipertensiva. Igual que el otro es cardiopatía valvular aórtica, ¿no? Es hipertrofia por estenosis valvular. De igual modo, por ejemplo, una insuficiencia aórtica severa va a dilatar el ventrículo izquierdo y poco a poco va a desarrollar insuficiencia cardíaca y va a haber un miocardio o un ventrículo izquierdo dilatado. Ya, eso no es cardiomopatía dilatada, porque en este caso, es producto ¿de qué? De una sobrecarga, no de presión, sino de volumen. Si yo tengo un infarto anterior extenso que no le he trombolizado, no le he hecho la angioplastia primaria, ha evolucionado y ha necrosado desde B1 hasta B5, B6, ¿no? Pues el corazón va a remodelar y se va a producir una dilatación, como estamos viendo en el seminario de enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, un paciente que tenía varios infartos, un infarto grande no bien tratado, va a tener una cardiopatía dilatada, pero es una cardiopatía dilatada isquémica. Cardiopatía isquémica dilatada o cardiopatía dilatada isquémica, pero acá no, acá estamos hablando de cardiopatía, estamos hablando de enfermedades que atacan directamente al músculo cardíaco, no debido a enfermedades valvulares, a hipertensión, a enfermedad coronaria o a anormalidades del pericardio. O sea, todo esto condiciona de sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, como dice más abajo, hay una normalidad estructural y funcional, ¿no es cierto?, que no se explica por condiciones de sobrecarga ni por enfermedad coronaria. Entonces, queda claro, están excluidas las insuficiencias valvulares, las estenosis valvulares, la hipertensión, la enfermedad coronaria de este cuadro. Una calificación bastante útil, bastante funcional, es dividir las cardiopatías, ¿no? Básicamente por su fisiología y su morfología, ¿no? En el ecocardiograma, ¿no? Y entonces tenemos las cardiopatías dilatadas o congestivas, las cardiopatías hipertróficas y las cardiopatías restrictivas. Ahora vamos a ver que hay una clasificación eh, un poco diferente, un poco más amplia, ¿no es cierto? Pero, digamos, esto es bastante funcional y bastante útil. También podemos clasificar si la causa de la etiología o la enfermedad en sí es primaria, ¿no? O si es secundaria, ¿no? Enfermedad primaria del músculo generalmente son enfermedades genéticas, ¿no? O idiopáticas, ¿no? Etiología secundaria es cuando la causa generalmente es un proceso ajeno al corazón, un proceso sistémico extraño al corazón. Por ejemplo, la amiloidosis. La amiloidosis va a infiltrar, el amiloide va a infiltrar el miocardio, ¿no? Entonces, cardiopatía restrictiva. Sería una cardiopatía secundaria. Una cardiopatía hipertrófica idiopática o familiar sería primaria, ¿no? Porque hay una afectación a nivel de lo que es la mitocondria, del miocito en sí, eso es algo genético, ¿no es cierto? Primariamente esa es la causa, no hay una enfermedad sistémica, ¿no? Entonces, es una forma de clasificar también, ¿no? ¿No? Entonces, si hablamos de primarias, por ejemplo, tenemos las enfermedades las genéticas, ¿no es cierto?, familiares, idiopáticas, esas pueden ser dilatadas, restrictivas, hipertróficas,
La fibrosis endomiocárdica afecta principalmente el endomiocardio, no sabemos, ¿no es cierto? La causa en sí y la enfermedad endomiocárdica eosinofílica. Esas son básicamente las enfermedades primarias, que pueden dar dilatada restrictiva o hipertrófica. En cambio, la cardiomiopatía secundaria puede ser algo infeccioso, ¿no? Un virus, una bacteria, la tuberculosis, no sé, el COVID, el VIH, ¿no? Va a producir miocarditis y posteriormente un grupo de esos pacientes va a desarrollar ya cardiomiopatía generalmente dilatada. La enfermedad de Chagas, que es bastante este, frecuente en Sudamérica, en Brasil, en Perú, sobre todo en la parte del sur, ¿no es cierto? De Ica para el sur, ¿no es cierto? Enfermedad de Chagas, la cardiomiopatía dilatada, da problemas eh, de arritmia, ¿no es cierto? Entonces, es una enfermedad, una cardiomiopatía secundaria. Enfermedades de depósito, ¿no? Como la hemocromatosis, eh, las enfermedades de depósito de glicógeno, la mucopolisacaridosis, ¿no? Enfermedades de Fabry, ¿no? Eso va a dar dilatada o restrictiva. Algunas enfermedades nutricionales como el beriberio, alteraciones, ¿no es cierto? El tipo de vitamina B, entonces van a producir también cardiopatía. Las enfermedades del tejido conectivos, ustedes han llevado reumatología, entonces el lupus, AR, la esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Van a tener algunos de esos pacientes compromiso del corazón, ¿no? Y compromiso del miocardio, entonces van a producir cardiopatía dilatada. Enfermedades granulomatosa como la sarcoidosis produce cardiopatía restrictiva, la amiloidosis, cardiopatía restrictiva, enfermedades neuromusculares, ¿no es cierto?, que atacan a los músculos, ya sea el corazón, el sistema nervioso, ¿no? Por enfermedad mitocondrial generalmente, la distrofia muscular, la ataxia de Friedreich, etcétera, ¿no? Y todos sabemos que algunos drogas que utilizamos como quimioterapia para la neoplasia van a producir miocarditis, van a producir cardiopatía dilatada. Un excesivo consumo de alcohol también. Y una enfermedad que es la enfermedad peripartum, que lo vamos a ver. Entonces ya más o menos estamos viendo, ¿no es cierto?, que la mayoría de las cardiomiopatías son secundarias a una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? ¿No? Y vamos a explicar bien estos tres grandes tipos de cardiomiopatía. La cardiopatía dilatada, ahí el problema principal es disfunción sistólica, falla de bomba. El corazón no bombea bien, generalmente está dilatado, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Y no hay buena fracción de eyección, no hay buena contracción. Recuerden ustedes que cuando el corazón está ya muy dilatado, ya pierde la ley de French, ya no sirve, entonces ya no hay buena contracción. Entonces, paciente, ¿qué hace? Hace signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué más hace? Hacen arritmias, generalmente fibrilación auricular, porque se dilata el ventrículo, se dilata la aurícula, entonces es arritmogénico esa dilatación de la aurícula, hay arritmias ventriculares, pero también fibrilación auricular, y todo eso puede condicionar émbolos en la aurícula, en la orejuela de la aurícula y fenómenos embólicos, ACV, por ejemplo. La cardiopatía restrictiva, ¿no? El miocardio, ¿no es cierto? O el endomiocardio, ¿no? Porque a veces también se altera el endocardio, es infiltrado. Es infiltrado, ¿por qué? Por células o por tejidos, o granulomas, ¿no es cierto? Que, entre comillas, invaden al miocardio. Esto va a producir una alteración en el llenado del ventrículo, desde izquierdo a derecho, los dos, y va a producir una cardiopatía restrictiva. La cardiopatía hipertrófica, hay una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo, que no es la hipertrofia de la estenosis aórtica, no es la hipertrofia de la hipertensión arterial mal controlada, sino es una hipertrofia exageradamente severa, es una hipertrofia asimétrica. Hay una parte del ventrículo izquierdo que es hipertrófico respecto a las otras paredes que no tiene tanta hipertrofia, ¿no? Y eso, igual que la cardiopatía restrictiva, va a producir, ¿qué cosa? Una alteración del llenado ventricular. Entonces, la cardiopatía restrictiva, la hipertrofia produce una disfunción diastólica.
Y en este gráfico vamos a explicar bien la fisiopatología de cada tipo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan deducir cuál es la clínica. Este es el corazón normal. Vamos a ver que este es el corazón normal. Un ratito, espera. El corazón normal, ¿no? Donde vamos a ver pues el ventrículo izquierdo, vamos a ver el llenado del ventrículo izquierdo, o sea, de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? La válvula mitral, sigue el ventrículo izquierdo, y cuando se contrae bota a la aorta. ¿Qué ocurre en la cardiopatía dilatada? ¿Por qué motivo? Chagas, COVID, VIH, quimioterapia, alcoholismo severo, ¿no? Lupus, etcétera, etcétera, va a conducir un daño y va a producir un remodelamiento y una eh, dilatación del ventrículo izquierdo. Al dilatarse y perder la forma cónica, ¿no? A ver, la forma cónica normal, ¿no? Y vamos al que repetir dilatada y tiene una forma redondeada, y eso vemos nosotros en la radiografía, es ahora un corazón botellón grande, dilatado, ¿no? Al tener esa forma va a ocurrir varios fenómenos. Un fenómeno es que la contracción se va a ver alterada. La disposición de las fibras miocárdicas, ¿no? Es anormal y va a perder contracción. Además, ya sabemos que al estar dilatado hay menos interacciones de actina miocina, entonces la fracción de eyección va a bajar. Al dilatarse el ventrículo izquierdo va a ocurrir también dos cosas más. Los músculos papilares que ahí están dibujados, los músculos papilares que ahí están dibujados, van a cambiar de orientación. Recuerden que de los músculos papilares salen las cuerdas tendidas y esto es de segundo, tercero, de primero, segundo y tercer grado, y esto se va a unir a ¿qué cosa? A los velos anterior y posterior de la válvula mitral. Y eso va a tener una condición muy importante. Al perderse la orientación normal de los músculos papilares, esos velos no van a poder coaptar, no van a cerrar bien. Producto, ¿no? De las cuerdas tendidas que están mal alineadas, producto que los músculos papilares están distorsionados en su disposición. Además, también va a ocurrir que el anillo mitral, ¿no? Donde se implantan los velos, debido a que el corazón, el ventrículo izquierdo se dilata, entonces el anillo también se dilata. Entonces, por ambos mecanismos, por una mala orientación de los músculos papilares, ¿no? Y porque el anillo se dilata, el anillo de la válvula se dilata, la válvula mitral se vuelve insuficiente. Esos velos ya no cierran bien. Al volverse insuficiente, quiere decir que cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo sale sangre por aorta, pero también sale sangre por aurícula. Y por lo tanto, la aurícula se va a volver de tamaño incrementado. O sea, la aurícula izquierda se va a dilatar. Este incremento de la aurícula izquierda va a condicionar que riesgo de fibrilación auricular. Todas las cardiopatías dilatadas tienen riesgo como todas las cardiopatías tienen riesgo de fibrilación auricular. Este desarrollo de la fibra miocardia al dilatarse también conlleva riesgo de ¿qué? De arritmia ventricular. Entonces ya estamos viendo que va a haber en la cardiopatía dilatada, fracción de eyección baja, corazón grande, ¿no es cierto? Crecimiento ventricular izquierdo, crecimiento de aurícula izquierda, fracción de eyección baja e insuficiencia mitral, que puede ser leve o puede ser severa. Eso es lo que fisiopatológicamente va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir en la cardiopatía hipertrófica? En la cardiopatía hipertrófica, como ustedes ven acá, fíjense cómo están las paredes de los ventrículos, están demasiado engrosados. Están muy, muy engrosados. Al tener un engrosamiento exagerado, no debido a estenosis aórtica, no debido a hipertensión pulmonar, sino es una enfermedad generalmente es idiopática, genética, familiar. ¿Qué va a ocurrir? Un ventrículo muy hipertrófico no va a relajarse bien y en la diástole va a haber una restricción al llenado ventricular. El llenado ventricular va a estar disminuido, ¿no? Y por lo tanto la aurícula izquierda se va a hipertrofiar, ¿no?
Entonces recuerden que hay el llenado rápido, el llenado lento y de ahí viene la contracción auricular. Esa es la secuencia de las tres fases de la diástole. En la fase de llenado rápido y llenado lento no va a pasar mucha sangre porque el ventrículo está muy grueso, muy hipertrófico, no se relaja bien, no recibe mucha sangre. Y la aurícula, ¿no? Cuando ya se contrae, tiene que botar mucho más sangre, ¿no? Al ventrículo izquierdo, ¿no? Y ahí ocurre, por ejemplo, el cuarto ruido, ¿no? El cuarto ruido es cuando hay mucha sangre al final de la diástole debido a que hay mucha hipertrofia. Muy bien. Entonces va a haber una alteración del llenado ventricular, disfunción diastólica. ¿Qué más va a ocurrir cuando el septum está demasiado grueso, el tabique, ¿no? Porque acá este es el sexto y acá está el ventrículo derecho, que no está dibujado, ¿no? El sexto está pegado, o mejor dicho, la válvula aórtica está pegado al sexto, ¿no es cierto? El sexto forma parte de lo que viene a ser el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sale la sangre. Cuando está muy hipertrófico y se contrae el corazón, normalmente se contrae y la sangre sale por acá, ¿no? Del ventrículo izquierdo se va a la aorta, eso es lo normal. Pero cuando está muy hipertrófico, más bien, al contraerse, este centro más bien tapa la salida del ventrículo izquierdo. Produce una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A mayor grosor de este septum interventricular engrosado, ¿no es cierto? Mayor obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y eso va a condicionar que salga poca sangre. Y si sale poca sangre, va a ocurrir lo que también ocurre en una estenosis aórtica, ¿no? El paciente va a tener dolor de pecho, va a tener disnea, ¿no? Y puede tener síncope, ¿no? Además, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, hay un efecto de tirabuzón y el velo anterior de la válvula mitral en sístole, cuando debería cerrarse para acá, es jalado para acá. En vez de cerrar el orificio en sístole, el velo anterior de la válvula mitral se va hacia el otro lado, se va hacia la parte anterior. Recuerde que la aorta es anterior y la aurícula izquierda es posterior. La aurícula izquierda es la cavidad más posterior del corazón. Esto va a hacer que tenga un corazón grueso que se contrae, cierra para acá el tracto de salida ventrículo izquierdo y la válvula también hace un movimiento anterior durante la sístole, entonces cierra más el tracto de salida ventrículo izquierdo. Eso se llama SAM, movimiento anterior sistólico, ¿no? ¿De qué? Del velo anterior de la válvula. Entonces, el paciente va a tener clínica de mal llenado del ventrículo izquierdo, puede hacer congestión. El paciente si tiene obstrucción del tracto de salida, va a ser clínica de qué? De bajo gasto, angina, síncope y disnea. Además, un ventrículo bastante grueso es un factor muy importante de arritmia ventricular. Y muchos de estos pacientes fallecen, ¿no? Por arritmia ventricular. La cardiopatía restrictiva, ¿en qué consiste? Y el tercer caso. Las paredes del ventrículo izquierdo o del derecho son infiltrados. ¿Infiltrados por qué? Infiltrados por tejido ajeno. Se deposita glicógeno, se deposita amiloides, se deposita granulomas, sarcoidosis, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber una ligera hipertrofia, no tanto como la cardiopatía hipertrófica, pero va a haber una ligera hipertrofia, ¿no? Y esto igualito va a condicionar que disfunción del llenado, alteración del llenado ventricular, o sea, disfunción diastólica, ¿no? La aurícula izquierda se va a incrementar de tamaño porque no se vacía bien, ¿no es cierto? Pero acá no va a haber obstrucción del tracto de salida. Acá no va a haber ni el SAN ni nada. Simplemente es un corazón que no se llena bien. Ahora, esto a la larga, como el miocardio es invadido, es reemplazado por un tejido ajeno que va a producirse con el tiempo disminución de la fuerza de contracción, o sea que después con el tiempo va a haber disfunción sistólica también.
Primero diastólica y después sistólica. Inclusive esto puede llegar a una etapa de dilatación. Entonces la clínica al inicio es de falta de llenado, ¿no? Ventricular, y después con el tiempo, conforme la enfermedad avanza, hay disfunción sistólica. Ya entonces en este cuadro vamos a tener ya un resumen de lo que hemos mencionado: en la cardiopatía dilatada, la disfunción es sistólica, el ventrículo izquierdo lo va a ver dilatado en la ecografía, en la tomografía, en la radiografía de tórax. La fracción de eyección que se calcula por el eco está disminuida, y el espesor del miocardio está normal, o a veces cuando ya la irritación es severa, disminuye inclusive de grosor. La cardiopatía hipertrófica, la disfunción es diastólica, el ventrículo izquierdo se ve en la radiografía de tamaño normal, ¿no? Pero en el eco yo voy a ver que la cavidad en sí está reducida, pero digamos hacia afuera, en una tomografía, en una radiografía, el tamaño es normal. ¿Cómo está la fracción de eyección? Normal, ¿no? ¿Y cómo está el espesor de las paredes? Está obviamente bastante incrementado. En la restrictiva, difusión diastólica. ¿Y cómo está el ventrículo izquierdo? Al inicio va a ser de tamaño normal, ¿no? Y después se vuelve dilatado. Normal o reducido la cavidad, depende de cuánto es de hipertrofia, ¿no? Pero generalmente dilatado es en etapas ya muy avanzadas. ¿Cómo está la fraccionación? Al inicio está normal, y ya con el tiempo, ¿no? Con los años, baja, disminuye la fracción de eyección, ¿no? ¿Y cómo está el espesor de la pared? Un poquito incrementado, ¿no? Un poquito incrementado. Les decía, ¿no es cierto? Ahora, últimamente, cómo estamos considerando la cardiopatía, ¿no? En las últimas guías hablamos como fenotipo, digamos, los 5 tipos de cardiopatía: la cardiopatía hipertrófica, fíjese bien grueso el corazón; la cardiopatía dilatada, corazón dilatado con paredes delgadas; esta es la cardiopatía restrictiva, ¿no? Donde vemos un corazón un poco grueso, ¿no es cierto? ¿No? Un poco grueso, pero no como en la cardiopatía hipertrófica. Esas son las tres que hemos visto, ¿no? Y han separado la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Como un ente aparte, ¿no? Donde ya lo vamos a ver, ahí hay una infiltración del ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y va a haber, si bien es cierto, hay falla cardíaca, ¿no es cierto? Y puede haber fracción de eyección disminuida también. El problema principal son las arritmias ventriculares, la muerte súbita. Y acá donde dice MSNDB, estamos hablando de cardiopatía del ventrículo izquierdo, cardiopatía no dilatada del ventrículo izquierdo. Son aquellas cardiopatías que hacen fracción de eyección baja, pero sin dilatar mucho. La condición no hace que dilate mucho, ¿no? Digamos que para fines prácticos nosotros vamos a seguir considerando tres tipos: cardiopatía hipertrófica, cardiopatía restrictiva, y estas tres van a ser cardiopatías dilatadas. ¿Por qué? Porque básicamente supone disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar con el paciente un escenario clínico, o unos síntomas, ¿no? Que puede ser arritmia, puede ser falla cardíaca, puede ser síncope, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros que tenemos que hacer, ¿qué cosa? Una caracterización morfológica, o sea, tenemos que hacer una ecografía, ¿no? Para ver si la difusión es sistólica, diastólica, y en algunos casos tendremos que hacer imágenes tipo resonancia para definir eso. Muchas veces con la ecografía es suficiente por lo menos para definir los tres grandes tipos, y así queremos ampliar a cuál de esos tipos vamos a tener que hacer una resonancia, ¿no? Y tenemos que evaluar, una vez que decimos qué tipo de cardiopatía es, ¿no es cierto? Tenemos que ver, analizar a la familia, ¿no? Y ver toda una serie de pruebas genéticas, por ejemplo, a ver, hacer el, el árbol genealógico de ese paciente, hacer algo de laboratorio, ¿no? Y buscar qué cosa, dos cosas: riesgo de arritmia o de muerte súbita,
¿no? Que las tienen estas enfermedades, y buscar la enfermedad sistémica que podría estar produciendo esta cardiopatía, ¿no? Buscar si hay amiloidosis, hay sarcoidosis, buscar si hay chagas, indagar si ha habido abuso de alcohol, si hay déficit nutricional importante de vitamina B1, no sé por decir, ¿no? Si hay problemas eh, neuromusculares, ¿no? Entonces, todo eso ir buscando. Ahora, cada patología tiene sus propias condiciones que la vamos a ir, por ejemplo, la cardiopatía hipertrófica, hay falla cardíaca, sí, ¿no? Difusión diastólica, pero hay que ver riesgo de muerte súbita, por ejemplo. En la cardiopatía arritmogénica ventricular, riesgo de muerte súbita, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene ciertas particularidades, ¿no? Pero entonces, lo último, digamos, de este año, del año pasado, es tres tipos de tres grandes, cinco grandes tipos de cardiopatías, ¿no? Pero se agrupan en esas tres: cardiopatía hipertrófica, cardiopatía restrictiva, y estas son las cardiopatías dilatadas, del ventrículo izquierdo, ¿no? Solo que en un caso realmente dilata, en la otra no hay mayor dilatación, más es disfunción sistólica, y la displasia ritmogénica que lo ponen aparte, ¿no? ¿No? Igualito, ¿no? Eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Los cuadros clínicos que dan esta cardiopatía es lo que ya sabemos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que tiene un paciente cardíaco, tiene disnea, tiene dolor de pecho, tiene palpitaciones o síncope presíncope, ¿no? Esta es la muerte súbita, es el síncope pues, agravado, digamos, ¿no? ¿No? Hay que ver el electro, hay que ver el soplo, ¿no es cierto? Y de ahí hay que hacer, ¿qué cosa? El eco, la morfología, ¿no? Y la disfunción sistólica, diastólica, ¿no? ¿Para qué? Para definir los tres grandes tipos o los cinco grandes tipos, ¿no? Probablemente requiera ya una resonancia, ¿no? A veces hay que requerir una biopsia para definir qué tipo de cardiopatía dilatada es, ¿no? O qué restrictiva, a ver si es amiloidosis, es una biopsia, a veces. Vamos a discutir rápidamente cada una de ellas. Cardiopatía dilatada se dice que provoca un tercio de todas las fallas cardíacas congestivas. Recuerda que falla cardíaca congestiva también puede ser por valvulopatías, por decir, ¿no? Como enfermedad isquémica, hipertensiva, etcétera, ¿no? El problema es, hay una disfunción de bomba, y esa disfunción, aunque no bota bien la sangre, hace que cada vez se llene más, se quede más sangre en el ventrículo izquierdo y se produce más remodelamiento, más dilatación. Es un círculo vicioso, ¿cierto? Los síntomas típicos: falla cardíaca, congestión, ¿no es cierto? ¿No? Puede ocurrir a cualquier edad, ¿no? La cardiopatía generalmente ocurre en la tercera o cuarta década, ¿no? Ya hemos visto, puede ser infecciones virales, puede ser drogas, quimioterapia, ¿no es cierto? Por respuesta autoinmune, como la enfermedad, el lupus, etcétera, ¿no es cierto? Hay causas reversibles, y eso es muy importante, ¿no? De cardiopatía dilatada, ¿no? Que son, por ejemplo, la cardiopatía por alcohol, por algunas drogas, la cardiopatía del embarazo, cardiopatía periparto, el hipertiroidismo y las taquicardias crónicas incontroladas pueden producir cardiopatía dilatadas, ¿no? O cardiopatía no dilatadas, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Usted controla esto y el corazón puede regresar casi a su función normal. Muchas de estas cardiopatías son genéticas, ¿no es cierto? Y se conocen ciertos genes que son más predisponentes para producir esta cardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Algunas están asociadas a miopatía sistémica o a las distrofas musculares, ¿no? De Duchenne, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay alteraciones en la mitocondria, en esta, la distrofina, etcétera, etcétera. Falla cardíaca, pero también puede haber dolor de pecho y también puede ser síncope asociado ¿a qué? A arritmias ventriculares. Los pacientes pueden tener ACV también debido a que hay cardiomelismo en la fibrilación auricular, por ejemplo. Como le dije, probablemente hay insuficiencia mitral y tricuspidia, ¿no? Si la alteración del ventrículo izquierdo y derecho va a haber insuficiencia mitral y insuficiencia tricuspidia. ¿Qué vamos a hacer en la radiografía? Un corazón bastante grande, ¿no? Como dice acá, y va a haber congestión pulmonar, derrame pleural, ¿no es cierto? Y un infiltrado iliofungal. En la ecografía vamos a dar el diagnóstico, obviamente. Muchos de estos pacientes van a requerir una resonancia magnética nuclear, donde, por ejemplo, en este caso, este es el ventrículo izquierdo, abajo hay una resonancia del ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, y acá hay una especie de infiltración, ¿no es cierto?, del ventrículo derecho. Este es un caso de displasia
arritmogénica del VD, o como se dice ahora, cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. A veces hay que hacer un cateterismo para estar seguro que esto no es isquémico. Muchas veces en el hospital lo que hacemos es ver una cardiopatía lateral, hacemos el cateterismo que es lo más rápido para estar seguro que no es problema de las coronarias y que se trata de una cardiomiopatía. A veces hay que hacer biopsia miocárdica y hay que evaluar muerte súbita a través de Holter y otros exámenes. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en el electro podemos tener un electro normal, ¿no es cierto? Pero muchas veces vamos a encontrar que el paciente, debido a que tiene dilatación, va a tener un bloqueo de rama izquierda. Y por eso le decía que esta clase es importante porque vamos a hacer un resumen. Acá está el ritmo sinusal, etcétera. ¿Y qué llama la atención? El QRS está ancho. O sea, el QRS debería ser más angostito, ¿no? Pero está más prolongado de lo normal. Recuerden que en el X, en el plano, en el eje horizontal, es tiempo. Y en el plano vertical es voltaje. Si el QRS dura mucho, está ancho, quiere decir que la despolarización, porque el QRS es despolarización ventricular, demora mucho. Causa de que una despolarización ventricular demore mucho es cuando hay un bloqueo de rama. Es una de las causas. Porque el bloqueo de rama primero se despolariza un ventrículo y después se despolariza el otro. Por lo tanto, la despolarización va a demorar, porque normalmente la despolarización ventricular es simultánea. Despolarización ventricular incluye la despolarización del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que son simultáneas. Hay un leve retraso mínimo, imperceptible, ¿no? Pero cuando hay un bloqueo de ramas, sí. Primero se despolariza un ventrículo y después otro. Y por eso el QRS es ancho. Entonces, cuando ustedes ven acá, lo primero que tienen que descartar es que no tenga un bloqueo de ramas, derecha-izquierda. Ahora, ¿cómo saber si es derecha o es izquierda? Bueno, ustedes se van a fijar dónde hay esta morfología de R empastada, ¿no? O de qué, ¿no? O de RR. ¿Se dan cuenta? Esto se llama empastamiento, ¿no? Puede ser así, o sea, pero ancho la punta, digamos, o que tenga RR, digamos, dos puntitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si ustedes ven esta imagen, si ustedes ven esta imagen en ventrículo izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo, es bloqueo de rama izquierda. Si ven esta imagen en el lado derecho, es bloqueo de rama derecha. Es fácil recordar eso. Recuerden para el Black Saturday, como diagnosticamos bloqueo de rama izquierda, que se van B5 y B6 son derivadas izquierdas. Fíjense cómo tiene acá empastado, fíjense cómo tiene empastado, o sea, una punta ancha, digamos. Fíjense en uno, que es izquierdo, está empastado, y fíjense en ABL, que es izquierdo, está empastado. Bloqueo de rama izquierda. Si esto lo vieran en V1 es esto, usted dice, es bloqueo de rama derecha, este es bloqueo de rama izquierda. Entonces, la cardiopatía lenta es muy frecuente ver bloqueo de rama izquierda. Este, por ejemplo, es un bloqueo de rama derecha, pero acá está rápido. Fíjese que está rápido e irregular. Es una taquicardia, URS ancha, URS ancha, fíjese cómo está ancha, sin onda P. Lo más común, fibrilación auricular. ¿Pero por qué está ancha? Que descartar, lo primero que hay que descartar, que no sea un bloqueo de rama. Nos vamos a V1, V6. V1 tiene, fíjense, tiene R acá y otra R más alta. V2 tiene R y otra R más alta. Como yo he dicho que cuando hay RR, vemos, si está en V1 o V2, es bloqueo de rama derecha. Si está en V5 o V6, es bloqueo de rama izquierda. Acá no, en V5 y V6, fíjense cómo la R es angostita. La R es angostita. La S es la ancha, pero la R es angostita. Pero en V1, V2, la R es ancha. Inclusive tiene dos R's, uno más chiquito, uno más grande. Bloqueo de rama derecha. Fibrilación auricular, respuesta alta, con frecuencia alta, más de 100, y bloqueo de rama derecha. Entonces ya saben diagnosticar un bloqueo de rama derecha, una fibrilación auricular, aunque sea esté ancha. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que quitar lo que perjudica. Por eso, si es una quimioterapia, no le podemos volver a dar esa misma quimioterapia. Si es por alcohol, hay que quitar el alcohol. Si es por hipertiroidismo, tratamos el hipertiroidismo. Si es por taquicardia, damos un buen tratamiento antirrítmico, ¿no es cierto? Y de ahí, obviamente, el manejo convencional de falla cardíaca con presión disminuida, ¿no es cierto?
Quedamos la muñeca, ARA-2 o sacubitril valsartán. Si hace arriba vamos a tener que dar metabloqueadores. Si es una fibrilación auricular, vamos a anticoagulación. Si hay riesgo de infarto, si hay riesgo de arritmia ventricular severa o muerte súbita, tendrá que dar un desfibrilador. Y en algunos casos hay terapia de resincronización, que ya lo hemos visto en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Donde los pacientes que tienen bloqueo de la mejilla le pongo un marcapasos para que los dos ventrículos se contraigan al mismo tiempo y eso mejora la función de bomba. Y el QRS que es ancho se vuelve angostito. Y por último, trasplante cardíaco. La sobrevida es 4 años una vez que aparecen los síntomas, ¿no? Los pacientes se mueren de dos maneras. O falla cardíaca progresiva, hacen hasta una especie de caquesia o de arritmia ventricular, muerte súbita. Vamos rápido, cardiopatía por alcohol es un tipo de cardiopatía por, por consumo excesivo de alcohol. Puede ser de dos tipos: el paciente que toma siempre, siempre, o el paciente que en pocos días hace una intoxicación aguda de alcohol. La cardiopatía generalmente suele ser reversible, ¿no es cierto? Y ahí falla, puede haber falla cardíaca, puede haber arritmia, fibrilación auricular o flúter, ¿no es cierto? Hay que quitar el alcohol, ¿no? Y puede ser reversible. La cardiopatía periparto del embarazo aparece en el tercer trimestre, después del sexto mes, ¿no? O en el tercer trimestre, después del, del sexto mes, digamos, ¿no es cierto?, de gestación, ¿no es cierto? Y la gestante da luz en el puerperio todavía puede presentarse o persistir. Uno dice que hasta 6 meses de puerperio todavía puede ocurrir la cardiopatía periparto. Se menciona como una posible causa una miocarditis inducida por respuesta autoinmune. A veces está implicado el mecanismo de la prolactina, aunque no hay mucha información todavía, ¿no es cierto? Y hay algunas mujeres que tienen mayor riesgo de presentar cardiopatía periparto, ¿no? Las que son multíparas mayores de 30 años, las que son de raza negra, los que desarrollan algún tipo de hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, eclampsia, ¿no es cierto? Es una cardiopatía que puede revertir, pero estas cardiopatías que revierte hay que tratarlas bien, ¿no? Porque en la fase aguda, cuando hace disfunción sistólica, el paciente puede fallecer. No es que sean inocuas, ¿no? Solamente que una vez que pase la etapa crítica, digamos, poco a poco la función sistólica recupera. La gestante ya no debería tener nuevas gestaciones porque digo de recidiva. Muchas veces el diagnóstico de exclusión hay que descartar que no sea una preeclampsia, una disfunción diastólica por presión muy alta, ¿no es cierto? Y como le dije, ¿no es cierto? Más probables que las que tienen mayor edad, ¿no es cierto? Las que son de raza afroamericana, los que han sufrido antecedentes o en este embarazo han tenido preeclampsia, eclampsia, no tienen mayor riesgo, ¿no? Este es un cuadro para diferenciar la cardiopatía peripardo, donde hay una disfunción sistólica, de la preeclampsia o eclampsia severa que hace disfunción diastólica, no por hipertensión. Y el tratamiento es lo de cualquier falla cardíaca. Hay que ver obviamente la seguridad, ¿no es cierto? En la lactancia, ¿no? Una vez que la mamá da luz, ¿no? Y como le digo, hasta los 6 meses continúa el tratamiento, ¿no? Inclusive algunas hasta 2 años, según el caso, se va a hacer seguimiento, ¿no? De cómo va la función ventricular, ¿no? La fracción de eyección, ¿no? Un tratamiento también adicional a la falla cardíaca, al tratamiento de falla cardíaca es la bromocristina, que inhibe la prolactina. Si pacientes hacen FA, habrá que, o si la presión de oxígeno está muy baja, habrá que dar anticoagulantes. Cardiopatía asociada a miopatía, eso por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne. Estas no son reversibles, no son reversibles, esta cardiopatía dilatada, ¿no es cierto? Y mueren de fe cardíaca, pero sobre todo de arritmias ventriculares. Esta displasia rimogénica del ventrículo derecho, o ahora llamada cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, hay una infiltración grasa y fibrosis en el ventrículo derecho, también puede haber en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ahí es una enfermedad autosómica dominante, ¿no es cierto? Y generalmente lo que hay es una falla cardíaca derecha, ¿no? Por eso es que lo han puesto aparte, ¿no? La falla cardíaca principalmente derecha, ¿no es cierto? Y ocurre taquicardias ventriculares, sobre todo a partir de la segunda, tercera década de la vida, el paciente puede fallecer, ¿no?
O sea, que claro, hacen muerte súbita incluso algunos de ellos, ¿cierto? Es fundamental la ecografía y sobre todo la resonancia magnética, donde vamos a ver, como ve acá la flecha, estos signos de infiltración en el ventrículo. Fíjense que este ventrículo derecho es más dilatado que el ventrículo izquierdo. Entonces, por eso este es un tipo de cardiopatía dilatada que ahora lo han puesto un poco aparte, ¿no? Cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Hay que tratar la falla cardíaca, ¿no? Que es derecha, ¿no es cierto? Y que hay que dar antiarrítmicos tipo beta bloqueador, amiodarona. En algunos casos, cuando ya han hecho paro cardíaco, hay que dar un DAI como prevención secundaria y a veces como prevención primaria. Los pacientes también pueden ser candidatos a trasplante cardíaco. La cardiomiopatía de estrés o Takotsubo es el llamado síndrome de abandonamiento picado, síndrome del corazón roto, ¿no? Esta es una cardiopatía también reversible. El paciente que tiene siente súbitamente un dolor de pecho como si fuera un infarto, generalmente después de un estrés emocional o físico, después de una cirugía grande, haber visto un accidente, etcétera, ¿no? Y es más frecuente en mujeres, ¿no es cierto? Y uno cree que es un infarto. Uno cree que es un infarto y no, es una cardiopatía. ¿No? ¿Por qué se llama Takotsubo? Takotsubo es esta jarrita que sirve que utilizan los pescadores japoneses para pescar. Es una jarrita con una cuerda acá, cuando entra en este caso un pulpo o los peces, etcétera, etcétera, uno jala la pita y cierra, digamos, la bolsa, ¿no? Y lo que ocurre, pues, lo que se ve en una ventriculografía, que la parte basal se contrae bien, esto vendría a ser lo que es la cuerda, ¿no es cierto? Y la parte media apical no se contrae y se produce ese vaso. Este es ¿no? Se produce el balonamiento apical, ¿no? Es lo que se ve acá, balonamiento apical. A veces es parcial nomás y a veces la quinesia, la disquinesia no es en la punta, sino más bien es en la base y es al revés, ¿no? Son otros subtipos, ¿no? Pero el Takotsubo característico es el balonamiento apical. Después ha visto otros subtipos, digamos, ¿no? Otros tipos de, por ejemplo, acá hay aquinesia medial, ¿no? Y acá hay aquinesia basal. Esto contrae bien, pero esto no contrae, a diferencia, al revés de esto, ¿no? Y vamos a ver en esto, lo que llama la atención es que en esto hay elevación del ST y parece un infarto, parece un infarto. Hay otros subtipos donde hay infranivel o T negativas, pero lo más característico, el tipo principal es que hay elevación del ST. Tú le tomas encima y salen positivas, ¿no es cierto? Entonces, el paciente va con dolor de pecho, parece un infarto, le tomas el esto y tiene ST elevada, entonces rápidamente usted ya sabe, síndrome de ST elevado, va cateterismo, le hacemos el cateterismo y ¿qué pasa? Las arterias coronarias sin lesión, le hacemos la ventriculografía y el balonamiento apical, es un Takotsubo. Le hago la eco y se ve nuevamente que la punta no se contrae, ¿no? Acá no se contrae, ¿no? Por ejemplo, acá es al revés, ¿no? La base no se contrae, pero la punta sí. O sea, varios subtipos, ¿no? Acá es a la mitad, digamos. El pronóstico es generalmente benigno, sin embargo tiene una mortalidad, ¿no es cierto? ¿No? Es menor del 5%, es reversible con las semanas, recupera la contracción del corazón, la presión se mejora, ¿no? Pero hay casos graves, puede haber choque cardiogénico, puede haber muerte, como ya lo estoy mencionando, entonces hay que salvar al paciente, hay que manejar bien la insuficiencia cardíaca en la etapa crítica y esperar que se vaya recuperando. La cardiopatía dilatada no compactada es cuando el endomiocardio tiene esta especie de trabéculas, ¿no? Trabécula, su, eh, es trabeculado, simula lo del ventrículo derecho, que es no trabeculado, pero en grandes, en mayor extensión, ¿no es cierto? Es un defecto en la morfogénesis del miocardio, ¿no es cierto? Y se cree que hay una alteración genética, es de mal pronóstico, ¿no es cierto? Poco llega a la edad de etapa adulta, hay que hacerle ecografía para ver y resonancia magnética, ¿no? Entonces uno ya hace más o menos el diagnóstico, así se ve el miocardio no compactado, ¿no es cierto? Y tiene que medir el espesor del miocardio compactado, compacto como debe ser, más el espesor extravehicular para llegar al diagnóstico preciso, ¿no? Fíjese acá, ¿no? Como las trabéculas, ¿no es cierto? Entonces, tienen el corazón dilatado y fracción de eyección baja. Fíjense acá, las trabéculas, ¿no?
en el ventrículo izquierdo, eso no debería ser acá, eso no es normal, ¿no es cierto? Fíjese en una resonancia cómo se ven las trabéculas. Entonces, manejo de falla de bomba, algo de cardiomiopatía por el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID, ¿no es cierto? Eh, y ya ustedes han escuchado mucho del COVID, ¿no es cierto? Dice que hasta un 20 o 30% puede haber falla, lesión directamente en el miocardio, ¿no es cierto? Y puede haber signo de insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Y puede contribuir al 40% de las muertes, ¿no es cierto? Es la segunda causa de muerte después de la parte respiratoria, ¿no? Si hay elevación de troponina, yo digo mayor de muerte y obviamente ahí puede haber riesgo de choque cardiogénico y de arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, generalmente lo que produce el sarcoidosis es una miocarditis y después la cardiopatía dilatada y insuficiencia cardíaca. Sin embargo, también puede haber derrame pericardio y también hay el SARS-CoV-2, el COVID-19 ha sido asociado a fenómenos protrombóticos, ¿no? Entonces, está asociado a síndrome coronarios agudos, a tromboembolismo pulmonar, etc. Esto ya no viene a ser, pues, cardiomiopatía, ¿no? Pero eh, le estoy diciendo que también hay fenómenos trombóticos que afectan al corazón, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, hay col pulmonar agudo o síndrome coronario agudo, ¿no? Por fenómenos trombóticos, ¿no? Entonces, pero lo más característico es que se produzca una miocarditis, ¿no es cierto? Y cardiopatía dilatada, ¿no? Entonces hay una lesión miocárdica directa, ¿no? Pero hay fenómenos protrombóticos, ¿no? Infarto tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto? Y las drogas también pueden afectar, ¿no es cierto? Este, no recuerda que a veces antes daban al inicio de la pandemia daban cloroquina, ya que había que ir sin cloroquina, había que medir el QT, había riesgo de QT prolongado, muerte súbita, etc. ¿No? Y como le decía, pues ahí puede haber miocarditis, a veces puede ser fulminante y produce la muerte, o si no, llega a cardiopatía dilatada, ¿cierto? Y acá están los fenómenos trombóticos, ¿no? Lima tipo 1, lima tipo 2. Cardiopatía hipertrófica, hay una hipertrofia exagerada del ventrículo izquierdo, no debido a hipertensión, no debido a estenosis, ¿no es cierto? Generalmente es asimétrica, ¿no? Y ustedes van a ver acá, pues mira, el cesto, un tremendo grosor del cesto, y acá la pared posterior del dedito. Esa es una asimetría, una hipertrofia asimétrica. Y fíjese acá, la sangre va a salir ventrículo izquierdo a la aorta, pero tremendo cesto obstruye la salida de sangre, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y cuando se contrae el sístole, la obstrucción es mayor, hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el velo tiende a irse hacia acá, el movimiento anterior sistólico. No, no solamente hay hipertrofia en el cesto, puede haber hipertrofia, por ejemplo, en la punta, en el ápice, ¿no es cierto? La difusión es diastólica y hay una desorganización de la miocito, de la miofibría, y eso también produce arritmia, ¿no? Generalmente historia familiar, ¿no es cierto? Y algo muy importante, la mayoría o muchos son asintomáticos, pero algunos debutan con muerte súbita. La causa principal de muerte súbita en pacientes menores de 35 años es cardiopatía hipertrofia. Usted ve un jugador tirado, este es un jugador como el lunes que falleció, este es el jugador de Dinamarca que se salvó, y los muchachos lo conocen, ¿no? Es del Barça, Iniesta, que se acaba de retirar, ¿no? Cuando acaba de meter el gol más importante en la historia de España, ¿no? En la final, ¿no es cierto? Lo celebra, acá dice, está dedicado a Dani Jarque. Dani Jarque era un jugador español muy amigo de él, que fue encontrado, murió entre comillas, de muerte súbita en la concentración, ¿no es cierto? Tenía cardiopatía hipertrófica. Entonces, cardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en pacientes menores de 35 años. ¿Qué hay en el examen físico? Puede haber un soplo mesosistólico, hay obstrucción del tracto salida, como si fuera una estenosis aórtica, parecido, ¿no? Pero a nivel de la línea paraesternal izquierda. Y a veces puede haber insuficiencia mitral si tenemos el SAM, ¿no es cierto? Que el velo anterior no cierra y más bien se pega hacia la salida del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a haber en el electro? Hipertrofia ventricular de todas maneras. Puede haber arritmia supraventricular como fibrilación auricular y arritmia ventricular. Hay que hacer Holter para ver riesgo de muerte súbita, la reflectora. El tamaño va a ser normal o levemente incrementado, pero casi nadie. Y en el electro, bueno, vamos a ver, pues. ¿Y qué vamos a ver en el electro? Hipertrofia ventricular. Fíjese acá, es un poco ancho, pero no mucho. Pero ¿qué llama la atención? Que es muy alto, muy hacia arriba o muy hacia abajo, muy hacia abajo. Entonces dijimos, en el eje horizontal es
tiempo, duración, y en el eje vertical es voltaje. Si hay mucho hacia arriba o mucho hacia abajo, o sea, si hay R muy altas o S muy profundas, pues pensar en hipertrofias. Si la R es muy alta es en B5, B6, es hipertrofia ventricular izquierda porque es del lado izquierdo. Si la R es muy alta es en B1 o B2, es hipertrofia ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve la hipertrofia ventricular derecho? Una R no así chiquita, sino una R bien alta en B1 y en B2. ¿Cómo se ve una hipertrofia ventricular izquierda? Una R bien alta en B5 y B6. Y una S profunda en B1, B2. Aplican el Sokolov, esto más esto, sale más de 35 milímetros. Y pueden hacer qué cosa? Hacen estas taquicardias. A ver, un repaso para el día sábado y para que sepan para la posteridad. Esta es una taquicardia así porque está bien rápido. ¿Qué tipo de taquicardia? Taquicardia QRS ancho. Taquicardia QRS ancho. Y todos son igualitas, ¿no? Todas son casi igualitas todititas, ¿no? Es una taquicardia QRS ancho, ¿no? No, obviamente no ves onda P, sí, yo sí las veo en algunos sitios. Acá hay una onda P metida, por acá una se ve una onda P y en otros no se ve nada. Es una taquicardia QRS ancho. Las taquicardias QRS ancho, 85% de los casos son ventriculares y se ven así, ¿no? Son muy peligrosas porque producen compromiso hemodinámico, hipotensión, edema de pulmón, trastorno de sensorio. Si hay compromiso hemodinámico, hay que descargar. Y si el paciente está despierto, con cierta molestia, ¿no es cierto? Hay que dar drogas, por ejemplo, amiodarona, por ejemplo. 85% de los casos es taquicardia ventricular, un 12% de los casos es supraventricular con bloqueo de rama y un 3% es un Ball Parkinson, pero con taquicardia ancha, con conducción antidrómica. No angostita, sino ancha. Eso lo vamos a hacer en la clase. Bueno, entonces hay que ver el electro, ¿no es cierto? Si, cómo está el Socoló, hay que ver cómo está el PR, hay que ver si hay ondas negativas, ¿no es cierto? Cómo está el ST, la eco, hay que ver el grosor de las paredes, ¿no es cierto? El movimiento sistólico anterior del sangre y el anterior, y si hay obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto ya lo mencioné, bueno, lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Y hay, bueno, hay toda una serie de diagnósticos diferenciados, o sea, no todo corazón hipertrófico es cardiopatía hipertrófica, ¿no? La mayoría de pacientes van a cateterismo para ver que no tengan problemas coronarios. Estos pacientes hay que hacer estudios para arritmia, a veces solo Holter, a veces estudio electrofisiológico, meter catéter para ver si te produce arritmia. Estos pacientes muchas veces hacen síncope por arritmia ventricular o porque al obstruirse el tracto de salida no sale sangre, ¿no? Y entonces se produce el síncope, ¿no? Entonces, estos pacientes hay que hacerle, si tengo tracto de salida, una prueba de esfuerzo, un Holter, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, estos pacientes no deben ser tratados con diurético o muy poca cantidad porque no debemos deshidratar. A mayor deshidratación o menos volemia, menos volumen, más falla, más obstrucción del tracto de salida. ¿Cuál es el tratamiento con cardiopatía hipertrófica? Beta bloqueador, ¿no? Esto disminuye la muerte súbita y disminuye la angina y la falla cardíaca, ¿no? Si hace arriba ventricular, le podemos agregar amiodarona. Si el paciente es intolerante al beta bloqueador, es asmático, eso le puedo dar verapamil. Todo lo demás, digitálicos, diuréticos, nitritados, o sea, los lipid, etcétera, en la medida posible no hay que darlo porque eso puede disminuir el gasto cardíaco y producir síncope, ¿no? Entonces, siempre que haga una eco, tengo que ver si LVO3, obstrucción del tracto de salida ventrículo ligero, si es más de 90, ya es obstrucción del tracto de 50 milímetros, obstrucción del tracto, y si no, vemos si es sintomático o no, y le podemos hacer una prueba de esfuerzo para ver si es obstrucción del tracto de salida. Ya, esto es bueno, igualito, ¿no? Hay que medir si hay obstrucción del tracto de salida, hay que medir si hay, ¿no? Hay que evitar digosina, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Este, esto es lo mismo que hizo bloqueadores, ¿no es cierto? Y cuando ya hay obstrucción del tracto de salida y el tabique es muy grueso, yo tengo que el paciente o operarlo, ¿no? Operar, cortar el cesto, hacerlo más delgado, ¿no? O con cateterismo le pongo alcohol, le tapo las arterias septales y el cesto se necrosa y al necrosarse se adelgaza y la obstrucción se alivia. Estos pacientes
puede hacer falla cardíaca por falla de llenado, entonces igualito la beta bloqueadora es un poco de yeca, ¿no es cierto? Con cuidado los diuréticos, ¿no? ¿No? Entonces, nuevamente, hay que ver siempre si hay obstrucción de tracto salida o no. Si hace fibrilación auricular, hay que tratar en la medida posible de poner los ritmos sinusal, con amiodarona o cardioversión eléctrica, etcétera, ¿no es cierto? Y anticoagularlo, ¿no? Y a veces, y en algunos casos ya más avanzados, el paciente ya hace fracción de eyección baja. Y ahí ya meto más los YECA, los ARA2, el Entresto, el Sacubitril, ¿no? Valsartán, ¿no? Sí, ¿no? Y algunos casos tienen que ir a trasplante cardíaco. Como estos pacientes tienen corazón muy grueso, así tengan arterias normales, pueden hacer angina, ¿no? Por exceso de demanda, ¿no? Entonces, hay que manejar la angina como ya sabemos, ¿no? Esta es la anticoagulación, una fibrilación auricular, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta este cuadro muy bien. ¿Qué pacientes tienen riesgo de muerte súbita? Los que ya tuvieron muerte súbita y fueron resucitados, los que tienen síncope recurrentes, los que hacen síncope y hipotensión en el ejercicio, los que hacen antecedentes familiares de muerte súbita de primer grado, ¿no es cierto? O sea, el padre, los hermanos, ¿no es cierto? Y si el sexto es mayor de 30 mililitros, esto tiene riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces hay que considerar la colocación de un TAI. Obviamente, los riesgos de muerte súbita, ¿no es cierto? Recuerden, sexto más de 30 milímetros. Esto generalmente siempre viene en el examen, ¿no? O sea, los criterios de muerte súbita de una cardiopatía hipertónica. Y acá están las indicaciones para colocar un ICD, o sea, un desfibrilador cardio implantable, ¿no es cierto? O sea, acá está, si el paciente ya tuvo paro cardíaco, ¿no es cierto? Y fue resucitado, o si tuvo una taquicardia sostenida con síncope, el paciente ya tiene que ponerse un TAI. Si no hay nada de eso, ¿no es cierto? Hay que hacer el eco y ver, pues, ¿no? Su riesgo de muerte súbita, ¿no es cierto? Si ya tiene un familiar que se ha muerto, entonces hay que ponerle. Si tiene síncope y no se sabe la causa, hay que ponerle. Si tiene obstrucción del tracto salida a cierto nivel de TD, y si tiene más de 30 milímetros, hay que ponerle. Si ya en el holter tiene taquicardia ventricular no sostenida, hay que ponerle, ¿no es cierto? Entonces, si tiene alto riesgo, ¿no? Entonces es un score de alto riesgo, ¿no? De muerte súbita, con desfibrilador. Si tienes bajo riesgo, entonces, no, observación no hay el resto de terapia, ¿no? También se da algunas indicaciones del manejo de la mujer con hepatitis hipertrófica en el embarazo, porque es una enfermedad que ataca pues, personas jóvenes, ¿no es cierto? Y acá hay toda una serie de indicaciones, pues, no sé, que hay que evitar las actividades físicas, sobre todo los deportistas, tienen que dejar de hacer el deporte, ¿no es cierto? Hay que dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, no hay que tener las vacunaciones, las vacunas completas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico va a depender un poco si hay obstrucción del tracto de salida, o sea, si del grosor del cesto, si hay filación auricular, si hay factores de riesgo de muerte súbita, ¿no? La mayoría son asintomáticos, pero como le digo, otros pueden hacer muerte súbita y hay un cierto riesgo de endocarditis infecciosa, ¿cierto? ¿No? Entonces, básicamente, pues, algunos fármacos que se están investigando, ¿no es cierto?, para mejorar este, la sobrevida en estos pacientes, ¿no es cierto? Está en fase 3, ¿no? Estos son los estudios que se están viendo con esta, por ejemplo, ¿no? Avacantec, ¿no es cierto? Sobre todo los que tienen obstrucción del tracto de salida, ¿no? Ese es un tratamiento molecular, trata de arreglar la desorganización de la miofibrilla. Y la cardiopatía restrictiva, ya sabemos, el tejido es invadido, ¿no es cierto? El es invadido por otro tejido, ¿no es cierto? Es la menos frecuente las tres cardiomiopatías que hemos hablado ya, ¿no? Las grandes clásicas, tres grandes miopatías, ¿no? Representan menos del 5%, ¿no es cierto? Y a veces son idiopáticas, a veces son de vía de enfermedad secundaria, ¿no es cierto? La amiloidosis es lo más frecuente dentro de estas cardiomiopatías restrictivas, ¿no es cierto? Pero en ciertas zonas de África, Asia, ¿no es cierto? Pues, la fibrosis endomiocárdica también es relativamente frecuente, ¿no? Normalmente se divide en tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A es si altera ventrículo izquierdo y derecho, tipo B si solo ventrículo izquierdo, y tipo C si altera solo ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y según eso, pues uno más o menos, ¿cuáles son estas restrictivas? Hay idiopáticas, ¿no?
Hay esclerodermia, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, hemocromatosis, enfermedad de Fabry, enfermedad de glucógeno, la fibrosis miocárdica, el síndrome de hipereosinofilia, el síndrome carcinoide, ¿no es cierto?, que altera el endocardio y el miocardio, ¿no? Esto es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Es lo más frecuente, como le digo, es la amiloidosis en Occidente, ¿no es cierto? Pero ahí el síndrome hipereosinofílico, ¿no es cierto? La hemocromatosis, depósito glandular y la esclerodermia que produce una infiltración también, ¿no es cierto? Alteración del llenado, ¿no es cierto? Entonces va a haber falla cardíaca derecha, ¿no es cierto? Dificultación urea, edema, síntoma hepatomegal. ¿Y qué vamos a ver en el electro? Fíjense, usted va a hacer la ecografía y la ecografía usted va a ver que las paredes están un poco gruesas. Sin embargo, cuando ve el electro, no hay voltaje. Recuerde que hacia arriba, hacia abajo es voltaje. Fíjense, son complejos de bajo voltaje. Complejos de bajo voltaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto está grueso no de miocardio, sino de tejido extraño. Ese tejido extraño no tiene carga eléctrica, no genera vectores de despolarización. Lo único que te genera vectores son los miocitos. Entonces, si los miocitos son reemplazados por amiloides, sarcoidosis, hemocromatoide, etcétera, etcétera. Entonces, los complejos QRS se van a hacer de bajo voltaje. Y fíjate, entonces usted ve el eco, que está grueso el corazón un poco, pero el EKG no hay voltaje. Entonces, ¿cómo? Hay hipertrofia, pero no hay hipertrofia eléctrica. Ah, restrictivo. Entonces queda claro, chicos. Vea un eco grueso, las paredes, pero cuando van al electro, en el EKG no hay hipertrofia ventricular. Eso significa que está grueso no por miocitos, sino por otro tejido. Entonces, cuando vemos así, nosotros decimos mucha probabilidad de cardiopatía restrictiva. Obviamente hay que hacer otras imágenes, a veces biopsia, ¿no? En este paciente hay una fibrilación auricular, es irregular, no hay onda P, ¿no? No está rápida, ¿no? Pero tiene complejos QRS de bajo voltaje. Igual acá, complejos QRS de bajo voltaje. Sin embargo, en el eco, ¿qué cosa hay? Hipertrofia. Nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? Ya vimos que hay alteración del llenado y por lo tanto las aurículas son bastante grandes. Muy bien, en este caso, este es el caso de una leve hipertrofia en el feto y si se dan cuenta, este patrón que se ve en el eco es muy característico de amiloidosis, la causa principal de cardiopatía restrictiva en Occidente, ¿no? La amiloidosis. Acá usted va a ver que el APE, el que está como infiltrado, ¿cierto? Esto es muy característico, ¿no es cierto?, de la fibrosis endomiocárdica. Entonces, cada enfermedad restrictiva puede tener un cierto patrón que se ve en imágenes. Y yo no sé por qué he puesto esto. Bueno, acá es para mostrar que las aurículas están un poco grandes. Acá, sobre todo, la aurícula derecha está más grande que el ventrículo izquierdo, que cavidad derecha está más grande que cavidad izquierda, ¿no es cierto? ¿No? Y el elecoro lo que vamos a llevar es el famoso patrón restrictivo, ¿no? El llenado ventricular restrictivo, ¿no? Por eso se llama cardiopatía restrictiva, ¿no es cierto? Hay una onda de bien alta y una onda de A muy pequeñita. Eso se ve en el eco, en la función diastólica, en el llenado ventricular. La resonancia nos va a ayudar bastante, la morfología, ese tipo de infiltración, el reace tardío, ¿no es cierto? En este caso, este es amiloidosis, esta es una enfermedad endomiocárdica, ya lo hemos dicho que se ve más en las puntas, la amiloidosis más en el centro, solamente para que vea que la resonancia nos puede ayudar en el diagnóstico, ¿no? Y hay que hacer un cardíaco para descartar enfermedad coronaria y para, a veces es difícil de definir entre pericarditis constrictiva y cardiopatía restrictiva por el ecocardiograma y a veces hacemos cateterismo cardíaco. ¿Por qué? Porque en la pericarditis constrictiva también hay un patrón EA restrictivo, una E muy alta y una A bastante pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque también en la pericarditis constrictiva hay una alteración en el llenado. No es que esta es una coraza y no dejan relajarse bien a los ventrículos, entonces no hay buen llenado de aurículas, ¿no? Claro que las aurículas no están tan dilatadas en la pericarditis constrictiva como en la cardiopatía restrictiva, ¿no? Y la resonancia también nos ayuda. Esta es una cardiopatía restrictiva que hemos estado viendo, ¿no? Y esto más bien es una pericarditis constrictiva, ¿no? Donde se ve aterrizar en el pericardio y no en el miocardio. Nos ayuda el eco y sobre todo el pronóstico es muy sombrío. Una cardiopatía restrictiva es la que tiene el peor pronóstico
peor que las otras dos, ¿no? Igual, según uno va manejando, pues, y cara 2 muy poco diuréticos, dependiendo, ¿no es cierto? A veces hay FA anticoagulante, a veces queda desfilado, se hace en ritmo ventricular. En el caso de sarcoidosis puede haber, darse corticoides. Y en el caso de algunos tipos de amiloidosis, hay tratamientos que lo dan los oncólogos, los hematólogos, ¿no es cierto? Para tratar la amiloidosis, que es una enfermedad es, sistémica, igual que la sarcoidosis. Creo que acá acabamos. Muy bien, ¿alguna pregunta? He tratado de darle bastantes este, dibujos, esquemas para que vean, y más o menos ha servido un poco de resumen de lo que han llevado ustedes, de lo que están llevando y ya están por terminar el curso, digamos, ¿no? En cuanto a ecografías, electros y un poco a los manejos, ¿no? Dependiendo si es falla sistólica o falla diastólica. En la noche voy a mandarle a la delegada en la noche o en la madrugada, le mando a la delegada la clase para que la comparta a todos ustedes, ¿no es cierto? Y ya lo tengan pues para el examen. Y conmigo van a estar, ¿cómo se llama? El día jueves. Los de Revalea van a estar conmigo jueves, viernes y sábado. Ya, así que mañana voy a llevarles electro, vamos a hacer una revisión del electro, revisión de insuficiencia cardíaca, de fibra coronaria, ¿no? Sino para tenerlos todos listos para el día, para el Blast Saturday. ¿Alguna pregunta? ¿Está la delegada por ahí o ya fugó? Doctor, ¿Alguna pregunta? en una pregunta, doctor. Sí. En el EKG de miocardiopatía dilatada, ¿se puede ver la dilatación del ventrículo por las ondas S? En el electrocardiograma de una cardiopatía dilatada, lo que uno puede ver es dos cosas. Lo que yo le mostré, que son los bloqueos de rama, porque cuando hay dilatación puede haber bloqueo de rama, ya sea derecha o izquierda, pero también en algunos casos se puede ver hipertrofia, ¿no? A veces se puede ver hipertrofia también, pero no mucha como la cardiopatía hipertrofia. Ahora, cuando el corazón es muy, muy grande, es muy, muy redondo y es un corazón bovino, a veces lo va a ver como, lo va a ver como, de bajo voltaje. A ver, voy a compartir. Uy, ¿cómo es esto? Ya no logro compartir el PowerPoint. No sé por qué. Ya. Vamos a ir a la cardiopatía restrictiva, por ejemplo. Vamos a esto. Esto usted ve que en el estrés y uno le dice, aparte que fibrilación adecuada, dice complejos QRS de muy bajo voltaje. ¿Cuánto es de bajo voltaje? Menos de 5 milímetros. ¿Cuándo se ve eso? Cuando no hay carga eléctrica, una cardiopatía restrictiva. ¿Cuánto se puede ver eso? También, cuando hay mucho espacio entre el músculo, que es el que genera, el miocito que genera la electricidad, y en el stroke, que es el que toma la foto de esa electricidad. Por ejemplo, en derrames pericárdicos severos, masivos, crónicos tienen que ser, ¿no? A veces los complejos se ven de bajo voltaje. En los obesos mórbidos hay mucha grasa, mucho panículo adiposo entre el corazón y el electrodo, que es el que toma la foto a esta carga eléctrica, por decirlo algo. También veo QRS de bajo voltaje. Y cuando también veo un QRS de bajo voltaje, cuando el corazón, el ventrículo izquierdo es muy redondo. Es tan redondo, si fuera un redondo, un círculo perfecto, y usted traza los radios, se van a anular. Si ustedes recuerdan a los vectores, ¿no es cierto?
porque el ventrículo izquierdo, los vectores van de endocardio a epicardio, van de adentro hacia afuera. Si toda esa cavidad es redonda, esos vectores tienden a anularse y es de bajo voltaje. Entonces, también esto podría verse una cardiopatía dilatada, pero ya muy, muy severa. Lo más característico que va a ver primero son los bloqueos de rama, derecha o izquierda, y a veces un poco de hipertrofia también puede verse en la cardiopatía dilatada. Y en casos muy, muy severos puede haber complejos de QRS a bajo voltaje, ¿no? Entonces, tres causas de complejo de QRS a bajo voltaje: restrictivas, dilatadas severas, y la tercera causa es cualquier cosa que se interponga entre el miocardio y el electrodo. Puede ser agua, un derrame pericárdico severo, puede ser grasa en una obesidad mórbida, por ejemplo. ¿Entendió más o menos? ¿Cuánto? La S viene a ser es igual que la R, ¿no? El complejo es QRS. Según la dirección del vector, ya sea si estamos viendo el cesto, la pared libre, la parte basal, etcétera, va a tener QRS. Entonces, por eso que en hipertrofia, es hipertrofia si tiene una R muy alta o si tiene una S muy profunda, porque igual es voltaje, ¿no? Igual es voltaje. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. Este, disculpe, con respecto a la miocardiopatía hipertrófica, había mencionado que la mayoría, bueno, que son asintomáticos una parte y que también se presenta síncope y disnea. ¿Esto aparece cuando hacen un esfuerzo físico eh, alto, ¿no? Por así decirlo, o en qué Claro, momento? a ver, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Eso va a depender, pues, si del cesto, del grosor del cesto, que se hace construcción de tracto de salida o no. La construcción de tracto de salida puede ser en reposo, el paciente ya tiene síntomas de inicio, o puede ser inducida en ejercicio. Por eso hay un momento. Si en el gráfico que les puse, obstrucción de tracto de salida más de 50 milímetros de mercurio de gradiente de presión, pero dependiendo, a veces es espontáneo el reposo, a veces hay que hacer el ejercicio para que se desarrolle eso, ¿no? Muchas personas pues no desarrollan nunca los síntomas, tienen el corazón hipertrófico y pueden vivir eso y toda la vida está con el corazón hipertrófico. A veces nos damos cuenta de un chequeo, le damos beta bloqueadores, esto pues no pasa nada. El riesgo está en los que son deportistas de alta competitividad, ¿no es cierto? Los atletas, los jugadores de fútbol, etcétera, ¿no? Si no ahora es obligatorio hacer screening de ecografía a todos los que a todos los deportistas, ¿no? Porque muchas veces encontramos, veo la prevalencia que encontramos pacientes con cardiopatía hipertrófica, ¿no? Y como no tenía síntomas, nunca le hacíamos ni electro ni ecografía, ¿no? Y ocurrían esas muertes súbitas en personas jóvenes, ¿no? Entonces, ahora es obligatorio a todos los pacientes darle, ¿cómo se va a hacerle un ecocardiograma? Este jugador de danés, Eris, o creo Eris, nuevamente está jugando, ¿no? Algunos médicos no están de acuerdo, pero a él le han puesto un desfibrilador y le están permitiendo jugar. No sé si está en la selección, si ya ha bajado de categoría, porque ya obviamente el esfuerzo físico va a ser menor. El metabloqueador a veces también lo limita para hacer ejercicio, ¿no? Pero a él le han puesto un desfibrilador porque él se murió en el campo de fútbol, ¿no? Lo pudieron resucitar, ¿no es cierto? Pero él murió técnicamente. Es una muerte súbita resucitado, ¿no? Entonces, ese paciente va a dar ahí de frente. No tiene alto riesgo de hacer una nueva muerte súbita. El DAI es un electrón que le dispara, hace la fibrilación ventricular, el electrón se da cuenta que es fibrila y le dispara por adentro. Entonces lo descarga. Y lo descarga más o menos rápido, ¿no? Entonces el paciente siente una molestia, todo, pero dice, "Ay, ya me salvó la vida el aparatito", ¿no? Pero esa es una parte, ¿no? Una parte es el problema de la rima ventricular, de la fibrilación ventricular, ¿no? La otra parte es que hay la obstrucción del tracto de salida. Eso también condiciona que no pueda hacer ejercicio, porque ahí aumenta más la obstrucción, puede bajar hipotensión, puede haber síncope, ¿no? No por arritmia, sino síncope por la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. Los pacientes tienen que ser operados, ¿no? Ya sea que se corta con un bisturí o se necrosa el cesto con cateterismos. En vez de abrir, se cierran las arterias para que el cesto se necrose.
¿no? ¿Me entiende? Entonces, eh, va a depender mucho de la ecografía, de qué tanto es el grado de obstrucción, ¿no es cierto? ¿No? Para ver si desarrolla síntomas o no, ¿no? Pero en todos los casos, ya sea sintomático, leve, severo o asintomático, obviamente el ejercicio va a generar mayores síntomas, ¿no? Eso está ya, ¿no? Por eso es que hay una recomendación a los deportistas, ¿no? Gracias, doctor. Ya. Bueno, entonces más tardecito le mando las diapositivas a la delegada, la doctora Andrea, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense, chao, chao.